Bueno, pues listo, ya estamos por acá, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Bien? Sí, muy bien. Qué bueno, afortunadamente, todo bien. Eh, Karime, admitir a todos. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con esta tercera sesión. Buenas tardes, Sandra. Vamos a empezar con esta tercera sesión de marco legal de los negocios y los temas que vamos a ver hoy. Pues es prácticamente el tipo de sociedades que existe y bajo qué conceptos se rige una sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Y bueno, pues primero que nada, pues tenemos que abordar un tema importante dentro de las sociedades, indiscutiblemente de la que se trate. Tenemos que saber que hay cierta ética o debe haber totalmente ética dentro de una sociedad. Ética en el actuar y como le comento a los muchachos, otros chicos de otra escuela, una sociedad se presta a muchas cosas. Si queremos trabajar como debe de ser dentro de una sociedad, llámese una sociedad que conformamos un grupo de amigos o que conformamos diferentes accionistas en donde decidimos invertir en un negocio y que, pues bueno, no sé, si alguno de ustedes, por ejemplo, esté trabajando así dentro de una sociedad, no nada más todo es cuestiones de buena voluntad, o no nada más son factores cualitativos, ¿no? Dicho de otra manera, o no nada más queda en buenas intenciones, en creer que el negocio va a prosperar, en que vas a confiar en tus socios, o sea, independientemente de que pues sea familia, de que sean amigos. Bien se dice, ¿no? Que en una sociedad el compadrazgo, la familia, el amiguismo, todo eso sale sobrando. ¿De acuerdo? Entonces, nos dicen que ahí todos somos simplemente accionistas, trabajadores, inversionistas, como lo quieran ver. Ahí, repito, la amistad queda fuera. Y uno de los factores importantes que nos permite, pues, saber que tenemos que comportarnos debidamente dentro de esa sociedad, hablando en cuestiones de dinero, de contratos comerciales, pues sabemos que ese concepto es, como bien dice aquí el número uno, la ética, ¿ok? Y aquí, pues bueno, tenemos la definición de ética, ¿no? Dice, corresponde a la rama de la filosofía que intenta estudiar y explicar los orígenes racionales y fundamentados de las reglas sociales. Ahí está la clave, muchachos, para lo que es la temática en la materia, ¿no? Fundamentados de las reglas sociales que rigen los actos de las personas sin necesidad de una coerción legal. ¿A qué se refiere, muchachos? Pues bueno, tenemos que ser 100% transparentes en nuestra forma de trabajar, si eres del área de finanzas, si eres del área comercial, eh, llámese ventas o si eres del área de compras, adjudicar contratos de compra, no basarse exclusivamente en el precio o que al comprador, al proveedor, perdón, que le vas a comprar, pues resulta que es como es tu amigo, lo metes al negocio y no importa que él te dé más caro, tú le compras, ¿no? Eso sería trabajar con falta de ética. ¿Por qué? Porque estás violando los principios de transparencia y estás velando más por tus intereses personales que por el bienestar de la empresa. ¿Ok? Entonces, lo que aquí la definición nos dice es que dentro de una sociedad tenemos que apegarnos a todo lo que es un acto comercial lícito. ¿Ok? Todo bajo la ley y otra de las cosas es que no hay ninguna necesidad de caer en, en una sanción legal, puesto que todos vamos a trabajar como debe de ser, ¿no?
Repito, ¿no? Vamos a hacer contratos de compra, no basarnos exclusivamente en el precio, hay que ver también las garantías. Por ejemplo, ¿no? Vamos a vender y sí ser éticos en cuestión de lo que le prometemos al cliente. Muchas veces por vender, lo que hacen algunos es hablar de más, hablar de más y hablar 20,000 bondades del producto o servicio que venden, y cuando el cliente lo adquiere, pues resulta que nada tiene que ver con lo que se le ofreció. ¿De acuerdo? Entonces, ética ante todo, muchachos. Ese es el punto número uno para la temática del día de hoy. Después viene la parte de moral, ¿ok? Que dice, la moral es el conjunto de lineamientos que parecen básicos para la convivencia en sociedad y que guían al individuo, más allá de las reglamentaciones que el Estado imponga, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que aquí la definición de moral pues es bastante clara. ¿Por qué? Porque aquí más que nada nos regimos por eh, pues cuestiones de comportamiento. La ética y la moral van muy de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, seamos transparentes, hagamos las cosas como debe de ser y sobre todo cumplamos con, como dice aquí, ¿no? Lineamientos, reglamentos. Fíjense que a mí algo que me gusta mucho de una clase que doy de finanzas es cuando hablo de estados financieros. Los estados financieros, muchachos, denotan, por ejemplo, la transparencia de un negocio. Cada peso invertido o cada aportación de los socios que se encuentra en la parte de capital social, en la parte de hasta abajo del balance general, del lado derecho, ahí está la aportación de los socios, ¿no? Pero también están las deudas u obligaciones, pero también los derechos, ¿no? Los derechos es todo aquello, todo aquel activo, y las deudas, todo lo que debamos a corto o a largo plazo, ¿no? Que es del lado del pasivo. ¿Por qué menciono el estado financiero ahorita en este tipo de sociedades? Porque cada peso que tú invertiste en el negocio debe estar reflejado en todo tu activo, pero también lo que has adquirido, además de ese dinero que has puesto a trabajar, que se llama capital de trabajo, bueno, pues también tienes ciertas deudas porque le debes dinero, por ejemplo, a los proveedores. O debes, por ejemplo, algún préstamo al banco, ya sea a corto o a largo plazo, pero todo está ahí reflejado. Este balance general, que sin estar maquillado, claro está, refleja la transparencia de la empresa. Y por cada peso invertido, por cada peso que se debe, ahí el balance justifica el movimiento del dinero. Ya sea, como les digo, que debamos a corto plazo, que debamos a largo plazo, o que nuestros activos fijos, llámese inmuebles, pues es cierta cantidad, ¿no? O el activo circulante, caja y bancos. Bueno, lo que le digo a los muchachos es, el estado financiero es una foto del momento. Pues sí, pero que esa foto esté elaborada como debe de ser, que sea un estado financiero real, como no que sea como contablemente se le llama, que no esté maquillado. Y que ese estado financiero, muchachos, sobre todo refleje las cosas como son. Si estás demasiado endeudado, es decir, debes más del 50% de lo que posees, o si tienes cierta capacidad de liquidez, bueno, pues que sea mayor a un peso, ¿no? Por cada peso que debes, pues que sea a lo mejor tu resultado te sale de tu división del activo circulante entre el pasivo circulante, a lo mejor te sale 1.23, ¿no? El resultado. ¿Y qué denota? Bueno, pues que por cada peso que debes, tienes ese peso para afrontar y todavía te quedan 23 centavos por cada peso que pagas. Ya pagaste tu deuda, bueno, pero todavía te quedan 23 centavos, repito, por cada peso. Habrá estados financieros que reflejen a lo mejor 0.87. Quiere decir que por cada peso que debes, tienes 87 centavos. Es decir,
por cada peso en deuda, te faltan todavía 13 centavos para cubrir el total de tu deuda. Repito, por cada peso. ¿Ok? Entonces, este estado financiero, si se presenta tal cual y la empresa decide pedir un préstamo al banco, el banco lo que quiere es revisar estados financieros para ver si su cliente, pues, o su futuro cliente es candidato a ese préstamo. Cuando tú presentas tus estados financieros tal cual al banco, tal cual, repito, estamos hablando bajo ética y moral. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como debe de ser, como debe de ser, y pues no, no estamos maquillando nada, mintiendo, pues para que el préstamo el banco, perdón, nos preste, ¿no? Ok, entonces aquí es donde se recogen estos dos conceptos, ética y moral, ¿verdad? Bueno, después viene, ¿qué caracteriza a una economía global, muchachos? Dice, es la integración de los procesos productivos entre regiones o países y el libre flujo de capitales, ¿de acuerdo? Pues vamos a hablar de que independientemente del tipo de sociedad que tengamos, si nosotros decidimos trabajar hacia el extranjero y pues vamos a pegarnos a esa legalidad, a ese marco legal que los países, cualquiera que sea, nos pide que respetemos, ¿de acuerdo? Y sobre todo también los términos comerciales, ¿no? ¿Cómo se debe, pues, cómo se debe comercializar? ¿Qué reglas hay que cumplir, no? Pues a lo mejor nos piden, ¿verdad? Dentro de unos lineamientos que tienen un nombre, ahorita les voy a decir ese nombre, esa lista nos dice, hay que entregar a la mejor en una aduana, hay que pagar ciertos derechos, ¿no? Por liberar el producto de la aduana. El producto tiene que salir con ciertas características, así, bla, 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 bla. Pero eso ya esa reglamentación es del país. Esa reglamentación que cada país pone, ¿sabrá alguno de ustedes cómo se llama? Es una sola palabra. ¿Sabrán ustedes cómo se llama esa lista de requisitos que cada país pone? Pedimento. El pedimento es la solicitud que cada país hace, ¿no? Monta su pedido, lo que es el pedimento de importación. Ajá. ¿Qué, ¿Cómo se llamará esa lista de requisitos? ¿Cómo se llamará? ¿No? ¿Ninguno? Ok, esa lista de requisitos se llama Incoterms, términos de comercio internacional. Y cada país tiene sus términos, ¿no? Digo, tal es el caso, por ejemplo, del tema de la marihuana, ¿no? Un tema controversial que, si bien para algunos países, pues ese producto entra y sale normal, ¿no? Bajo ciertas reglas, cierto gramaje, etcétera. Pero si alguien quisiera mandar marihuana a México para uso recreativo, por ejemplo, pues inmediatamente, digo, casi, casi, ¿no? Digo, casi, casi nos damos golpes de pecho, ¿no? No, ¿cómo va a entrar la marihuana para uso recreativo? No, 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 no. Solamente entra la marihuana para uso médico, ¿ok? Para uso, como le llaman ellos, uso clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es utilizado en medicamentos y solamente a lo mejor con un certificado, con un tanto de calidad como un certificado de origen, con una aprobación, por ejemplo, ya interviene COFEPRIS, ¿no? También. Bueno, pues todo esto es lo que hay que acatar de cada país. Y eso viene en los Incoterms. Lo voy a poner en el chat el término para que vean ustedes. Incoterms. Y que son los términos de comercio internacional.
y que repito, son los que cada país estipula, pero uno de los términos que no nada más es de un país, que es de manera general, pues es que todo sea lícito. Todo lo que se va a comercializar sea lícito. Yo creo que en ningún país, por ejemplo, está permitido, por ejemplo, trasladar un cadáver si no cumple con ciertas reglas, ¿no? O no sé, a lo mejor los órganos, bajo qué reglas, ¿no? Ah, bueno, pues no sé, vamos a pensar que fuera, ¿no? Como aquí lo hemos visto en México, que va a haber un trasplante, ¿no? Pues sí, pero imagínate que va a otro país el órgano, pues tiene que cumplir todavía más, pues con ciertas reglas que se deben de cumplir sí o sí. Y documentos que avalen lo que tú estás mandando de forma legal, de manera que si alguna autoridad en ese momento requiere ver, pues, la documentación de lo que estás tú transportando, todo esté en regla, ¿de acuerdo? Bueno, después vamos a ver, ¿no? Desde el punto de vista económico y financiero, ¿qué es el interés? Y vemos aquí, dice, es el costo de la deuda, sí. Independientemente del tipo de sociedad que tengamos, la sociedad decide solicitar un préstamo. Nosotros como empresa, todos nosotros somos una empresa, ¿no? Y decidimos pedir un préstamo bancario porque vamos a invertir. Queremos que la empresa crezca, ¿no? Ok, entonces vamos a pedir un préstamo al banco, ya lo razonamos, ya hicimos todos los cálculos del costo, ya vimos qué banco nos daba la mejor tasa, etcétera. Ya hicimos toda esta prospectiva, ¿no? Todo este estudio. Y resulta que decidimos por X banco. Ellos nos van a prestar los 2 millones de pesos que requerimos a lo mejor. Pues sí, pero ellos nos van a decir qué tasa de interés. Repito, ya hicimos la comparativa entre diferentes bancos y decidimos tomar al banco X. Nos van a prestar 2 millones de pesos a lo mejor y vamos a estar pagando a lo mejor la deuda más un 40%, por ejemplo. Y es ir pagando esa deuda con el paso del tiempo. Dependiendo el tiempo, que digo, por ser una cantidad grande, es un pasivo a largo plazo. Ustedes ya vieron estados financieros. ¿Hay alguien aquí que no sepa de a qué me estoy refiriendo con pasivo a largo plazo? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Estamos en el canal. Si no, lo explico rápidamente. El pasivo a largo plazo es una deuda contraída, como su nombre lo dice, eh, pues por un buen periodo de tiempo, ¿no? A lo mejor a 20 años, a 10 años, eh, arriba de 5 años ya es largo plazo, ¿no? Entonces, esa deuda se refleja ahí en el estado financiero. Y vamos a solicitar otro préstamo con otro banco y nos piden estados financieros. Recuerden, ética y moral. Presentamos los estados financieros, ¿cómo es? Y el banco nos va a preguntar, oye, tienes un préstamo por ahí que estás pagando. Platícame de qué banco es y por qué lo pediste. Y entonces actuar con transparencia, muchachos, decíamos, y decir, es que la sociedad quiere crecer. Y pedimos un préstamo a, no sé, al banco que les gusta, HSBC, ¿no? Por ejemplo. Sale, listo, perfecto, ¿no? Y estamos siendo transparentes. Después de esto viene otro concepto que habla del dividendo. Y el dividendo, bueno, pues es esa ganancia o ese pago, más que ganancia, ese pago que los accionistas reciben mes con mes. Y si hablamos un poco de cálculos financieros, muchachos, podríamos estar hablando del valor presente. Ok, yo como socio, yo Javier Tello, a lo mejor participé en la sociedad con 1,500,000 de pesos. Y a lo mejor Paula, perdón, Paula
pues ella participó en la sociedad también con 1,5 millones, ¿no? A lo mejor Dominga Hernández, eh, ella participó también con 1,5 millones, ¿no? Miguel participó con 1,200,000, etcétera, ¿no? Hacemos toda la lista. Todos nosotros invertimos en un negocio esperando tener ganancias. Pero una pregunta que nos hacemos como socios es, ¿en qué tiempo voy a recuperar lo invertido? ¿Y a partir de cuándo voy a empezar a ganar? Ok, entonces, a lo mejor en el mes 6 yo empiezo a ver que una respuesta por parte del negocio, es decir, estamos empezando a vender y pues viene ya el pago de lo invertido. ¿Y por qué dije del mes 6? Porque recuerden, muchachos, que si no somos una franquicia, si no somos un, un negocio ya con renombre, reconocido por la sociedad, difícilmente vamos a tener ganancias desde el primer mes, muchachos. Y dije ganancias, no ventas. ¿Por qué? Porque antes de decir ganancias, hay obligaciones, ¿no? Pagarle a tus proveedores, pagar los sueldos a los administrativos, pagar los sueldos a la parte operativa, eh, pagar también, por ejemplo, la luz, el teléfono. Tenemos que pagar todo eso. Y el banco o Telcel o Telmex, la compañía que sea, ellos no esperan. Ellos dicen, ya tienes mi línea, ya la estás ocupando, págame. Y al mes, ¿eh? Entonces, todo eso tendríamos que pagarlo antes de hablar de una ganancia. Y entonces el accionista muchas veces está consciente que al mes uno, si no eres una empresa de renombre reconocida, difícilmente vas a tener ganancias más que ventas. Y entonces, pues sabemos que tenemos que esperar hasta que el negocio fructifique y devuelva esa inversión. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues a partir de ese dividendo, dice, es el resultado que se reparte entre los accionistas de una compañía al final de cada periodo. Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad. La cantidad es variable según los resultados anuales que la empresa ha obtenido. Ahí, muchachos, ya estamos hablando de ganancias. Ahí, ¿qué estado financiero intervendría? El estado de pérdidas o ganancias, perdón, y o el estado de resultados. Es el mismo, nada más que tiene esos dos nombres, ¿no? Estado de pérdidas o ganancias, o el otro nombre con el que se le conoce es el estado de resultados. Y dependiendo entonces de, pues, qué tanto tiene de utilidad el negocio, ahora sí, hay una respuesta a los accionistas y empezamos a darles la parte que les corresponde. Ellos no nada más nos prestan el dinero para que el negocio trabaje ya. Ellos invirtieron 2 millones de pesos o 1,5 millones y ellos quieren su 1,5 millones más la ganancia por haber prestado ese dinero. Ese es el dividendo entonces, muchachos, ¿ok? Y voy a subir, aunque este archivo es un archivo genérico, voy a pegar toda la información en un PDF y lo voy a subir a la plataforma para que ustedes cuenten con la información. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, Maestro, pero sí, el poner, bueno, usar una empresa con renombre, bueno, sí, supongamos que usted pone una farmacia del ahorro, no ok. sé, te cobran cierta comisión, entonces no sería pagar lo de los accionistas, más lo de los empleados, luz, lo que se necesite, la refrigeración, todos los permisos, más aparte pagar la mensualidad que te cobra esta empresa, Franquicia, esta franquicia, perdón, por sí. utilizar su nombre, no tenía que dar en números rojos al principio. Ah, sí, eso lo hacemos desde el principio, eso hay que pagarlo desde el principio. Fíjate que aquí algo que nos ayudaría mucho es que ya somos una farmacia con renombre, ya tenemos un prestigio en el mercado.
y vamos a tocar un poquito la mercadotecnia, ¿no? Pues hacemos cierta publicidad de boca en boca, ponemos letreros, pintas el local de manera que el cliente, o el cliente potencial o el mercado general al cual tú pretendes llegar, pues se vea, ¿no? Que él vea que va a haber ahí una farmacia y que va a poder adquirir sus productos todavía mucho más cerca, ¿no? Y a un muy buen precio. Y aparte pegas letreros, ¿no? Que va a haber promociones, todo esto. Enriqueces bonito tu local para que el día que tú abras tengas lleno de clientes. ¿Y qué sucede? Resulta que abres tu farmacia del ahorro y tienes ventas súper bien desde el primer mes. ¿Por qué? Porque ya se sabe a lo mejor que Farmacias del Ahorro no te cobra la consulta, no es comercial, ¿eh? No te cobra la consulta y que ahí mismo te vende el medicamento y pues que sabes que los médicos que ahí trabajan pues tienen cierto nivel, ¿no? Porque tiene ahí su título profesional pegado, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí a ver, espérame, Gerard, Paula, perdón. A ver, ahorita leo tu comentario, ¿eh? Ya entonces ya tenemos cierto respaldo comercial para que la marca venda, pues venda desde el principio, venda bien. Y sí hay que cubrir desde el principio todos esos pagos, ¿no? No podemos quedarle a deber a la compañía de luz, o no podemos quedarle a deber al banco, ¿no? O no podemos quedarle a deber sueldos a los trabajadores. Dice Paola, o sea que es la devolución de la inversión y la utilidad, el dividendo, sí, es correcto. Es correcto. Tú a partir del primer mes, segundo mes, si es que vendes bien desde el principio, pues el inversionista va a empezar a recibir su dinero. Ese es el dividendo. Y que ya cada mes con mes tenemos ganancias y que al final del ejercicio empezamos con lo que es el reparto de utilidades a los trabajadores y a los accionistas, bueno, pues eso también es el dividendo. Aquella suma que se recibe en el mes de mayo, que viene siendo una utilidad, bueno, pues financieramente hablando se llama dividendo. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Alguna otra duda más? ¿Respondí tu pregunta? Sí, Ok, gracias Marta. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el tema? ¿Nadie más? Ok. Vamos entonces. Bueno, tenemos ahora sí entrando. ¿Qué es una sociedad mercantil? Y dice, la sociedad mercantil o comercial es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. ¿Ok? Así como hay derecho civil, penal, derecho fiscal, hablando de sociedades, muchachos, el derecho que nos va pues a vigilar, a supervisar, es el derecho mercantil. ¿Ok? Después dice, se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. Estamos hablando, por ejemplo, se me ocurre quizá hablar de una fundación. Una fundación como tal, su objetivo no es vender, es recaudar fondos para subsistir. ¿Ok? Pero a diferencia, por ejemplo, de un bodega horrera, que es una sociedad anónima, bueno, pues ellos lo que quieren es vender producto para generar utilidad y pues crecer como negocio y que haya dividendos a los accionistas y además pues que en ese mes de mayo pues sí se vea reflejado ese reparto de utilidades a los colaboradores. Pero también algo muy válido es que se retenga cierta parte de las utilidades para que se reinvierta en el negocio. Eso lo vamos a ver, espero que nos dé tiempo de verlo, pero lo vamos a platicar y tiene también un nombre, tiene un término legal. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Como toda sociedad, son entidades a los que la ley reconoce
con personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, y que, contando bien con un patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común, ¿sí? Es la razón de ser de un negocio, ¿no? Es la razón de ser de un negocio y pues lo que queremos es pues vender, ¿no? Por eso fue creado ese negocio, para obtener fines lucrativos, ¿no? Ok, vamos entonces. Dice, ¿cuáles son? Y aquí sí tómenle nota, muchachos. ¿Cuáles son los tipos de sociedades mercantiles y cuáles son sus características principales? Y vamos a ver que ahorita, por ejemplo, vamos a hablar de 7 tipos de sociedades. Vamos a hablar primeramente de la sociedad en nombre colectivo. Dice que esta destaca la responsabilidad de los socios por las obligaciones que contraiga la sociedad. Las características esenciales de esta sociedad es que la responsabilidad de cada socio será limitada, solidaria y subsidiaria de todos los socios. Debe tener cuando menos, ojo con esto muchachos, a este tipo de sociedad, debe tener cuando menos 2 socios. Este 15 está de más aquí, no lo tomen en cuenta. Dice, por lo menos 2 socios, puesto que no existe un número máximo, pero debes de partir de 2, ¿ok? La razón social se compone por los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, ¿ok? Seguido solamente de las palabras y compañía, ¿de acuerdo? Fíjense que, por ejemplo, yo estuve trabajando en alguna sociedad así, que el nombre era Ribegel, que era el nombre del accionista mayoritario y de su, pues sí, el que seguía en las acciones, ¿no? Ellos eran 4 accionistas, pero se armó el nombre de los 2 primeros o de los 2 más importantes para la sociedad, que era Rivero y el otro era Espejel. Por eso se llamaba Ribegel la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, ya vimos el primero, nombre colectivo, mínimo 2, y decíamos la responsabilidad, como bien veíamos aquí, dice limitada y solidaria, subsidiaria de todos los socios, ¿de acuerdo? Luego viene la sociedad en comandita simple, segunda sociedad de la que hablamos. Es la reunión de una o más personas físicas y morales que crean una persona moral, es decir, una empresa, para obtener un fin común y generar ganancias. Repito, es la esencia de toda sociedad mercantil. En esta se identifican 2 tipos de socios. Ojo con eso, muchachos. Los comanditados, que tienen una responsabilidad ilimitada, a diferencia de la sociedad anterior. Los comanditarios, que determinan su responsabilidad por sus aportaciones. ¿Ok? Es decir, lo que conforma el capital social. A mí se me ocurre, muchachos, que conforme voy hablando de estas sociedades, yo haría un cuadrito, ¿no? Tipo de sociedad, número de accionistas mínimos, si es limitada, si es ilimitada, si es que vamos a hablar de algún monto de capital mínimo para abrir el negocio. A lo mejor podríamos abrir una especie como de matriz e ir sumando conceptos. Eso les puedo decir que visualmente nos ayudaría más a reconocer el tipo de sociedad que a lo mejor todo este texto, ¿no? Varía de persona a persona, muchachos. Hay quien es más visual y con una matriz identifica mejor la información, como ustedes quieran armarla, ¿no? Luego viene el tercer tipo de sociedad, que es la de responsabilidad limitada, SDRL, ¿no? Y dice, su responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. Es una sociedad intermedia que surgió
para eliminar las restricciones y exigencias de la sociedad anónima, que vamos a ver más adelante, y constituye un tipo social que, sin alejarse plenamente de los esquemas propios de las sociedades de las personas, bueno, pues cumple con sus obligaciones, ¿de acuerdo? Aquí, pues esta sociedad, como vemos, es responsabilidad limitada. Se llega a contraer una deuda y en la cual pues no tendrían los socios que por qué tener que pagar de su dinero. Para eso vas a poner al negocio a que genere utilidades, ¿no? A que genere ganancias, a que genere ingresos y no tocar el patrimonio de los socios, ¿no? Por eso aquí lo dice, el patrimonio personal de los socios. No vamos a tocar esa parte. Toda deuda contraída tiene que ser única y exclusivamente con el dinero reflejado, decíamos, en ese balance general, en ese estado de resultados. Después viene el cuarto tipo de sociedad, la sociedad anónima, ¿no? La famosa SA. Y dice, es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas contraídas, ¿no? Mismo caso que en la sociedad de responsabilidad limitada, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. En conjunto sumamos todos que cada quien aportamos a la sociedad 3.700.000, pues hasta esa cantidad vamos a contraer deudas para no tener que, además de que no se puede por el Código de Comercio, pues no tengamos que responder con nuestros bienes, ¿no? Con nuestros recursos. Luego viene una sociedad más, que es la sociedad de comandita por acciones. Es la sociedad número 5. Y esta, S en C por A, es una sociedad de capital funcional, es decir, cuyo capital social, ojo con esto, no debe ser menor a 50,000 pesos. Existe bajo una razón o denominación social y se compone de uno, ojo, uno o varios socios comanditarios. Por allá arriba vimos que había mínimo 2. Bueno, pues aquí nos dice que podemos hacerlo a partir de 1, que únicamente están obligados al pago por sus acciones o de sus acciones, ¿no? Después viene la sociedad cooperativa, muchachos. La número 6, SC. Es una sociedad mercantil con denominación de capital variable fundacional. A diferencia de las otras, muchachos, esta es fundacional, representada por certificados de aportación nominativos. Aquí intervienen otro factor clave, como mínimo 5 personas. En el anterior veíamos que era 1, en una que estaba más arriba hablaba de 2. Bueno, pues aquí son como mínimo 5. Y viene la número 7, sociedad por acciones simplificada. SAS es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, ¿no? Pues aquí suena como a la tipo de, como a la sociedad anónima, ¿no? Que hablábamos de títulos y acciones. Bueno, dice, en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas en otro tipo de sociedad mercantil a que se refieren las acciones. ¿Alguien quiere unirse? Espérenme tantito. Espérenme tantito. Admitir todos. Admitir. Aquí está. Ok. Sale. Se acaba de unir Julio. Bueno. Ok.
Fíjense, esto se sustenta en la fracción 1 del artículo 7, fracción 1 a la 7, perdón, del artículo 1 de esta ley, de la de sociedades mercantiles, ¿no? Que permite tener el control de la sociedad o de su administración en términos del artículo 2, fracción 3 de la Ley de Mercado de Valores. Dice, los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrán rebasar 5 millones de pesos. En caso de rebasar este monto, la sociedad por acciones simplificadas, ojo, debe transformarse en otro régimen de sociedad. ¿De acuerdo? Ahí sí tendríamos que, pues, hablar propiamente de cambiar de sociedad. ¿Por qué? Porque el negocio está creciendo y resulta que, pues, tenemos ingresos, gracias a Dios, bastante buenos. Tenemos incluso la posibilidad de, pues, crecer, de poner a lo mejor una planta productiva en Zacatlán de las Manzanas, ¿no? En Puebla. O a lo mejor poner otra en Zapotlán, ¿no? Que es camino a Hidalgo, ¿no? Bueno, pues vamos a crecer, pero pues como estamos bajo este régimen, pues vamos a tener que cambiar de sociedad. ¿Ok? Bien. Pues vamos entonces, ¿no? Después tenemos, ¿qué se entiende por escisión? ¿Alguno de ustedes sabe qué es escisión? Independientemente de lo que dice aquí la hoja. Fíjense que aquí, por ejemplo, la escisión nos habla de que pues somos una empresa que está creciendo, ¿verdad? Y que ahora nosotros vamos a tener incluso pues nuestra propia compañía de envolturas y vamos a tener también nuestra propia compañía de transporte y vamos a tener también nuestra compañía de refacciones para las máquinas que utilizamos, ¿no? Y para los vehículos que utilizamos, la flotilla de transporte. Como la empresa ha crecido bastante bien, empezamos a crear esas otras empresas que no significa que sean ajenas a la empresa principal, pero estamos empezando a tener divisiones. Tal es el caso, por ejemplo, de Bimbo, ¿no? Grupo Bimbo tiene Tía Rosa, tiene a Swandy, tiene a Wonder, a Marinela, a Sara Lee, etcétera, 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 ¿no? Esa empresa tiene todas estas, pero todas se rigen bajo un mismo corporativo. Están divididas, sí, pero no están separadas. Están divididas por su forma de trabajo, por el producto que manejan, por el giro que tienen, porque les digo, tienen su propia, Grupo Bimbo tiene su propia compañía de refacciones, ¿ok? Tiene su propia compañía de envolturas. Y no significa que formen parte de alguna otra empresa o que sea una empresa ajena. Son parte del corporativo de Bimbo, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de Novacel y de Interrefacciones, que la razón social es otra, pero que pertenecen a un corporativo. Eso es escisión. Cuando se dividen las empresas sin desprenderse del todo de forma corporativa. Dice Talía Vela. Buenas tardes, profesor. Ok, no te preocupes, Talía. Bueno, después tenemos, ¿qué es el capital económico? Dice que es uno de los factores de la producción y está presentado por el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza, a diferencia de la contabilidad que observa el capital que se tiene. El capital económico mide el capital que se debería tener. Bueno, pues entonces vamos a vender y vamos a esperar que ese negocio sea rentable y que independientemente de que se le pague a los accionistas la parte que les corresponde, que ya vimos que se llama dividendo, independientemente de eso,
pues lo que queremos es que ese mismo capital vaya pues creciendo y que ya esos 2 millones de pesos que yo puse, me dan mi ganancia, pero aparte están reinvirtiéndose. Sirven para que la sociedad siga trabajando. Y aparte obtengo mis utilidades de manera mensual como accionista. Y aparte el negocio tiene utilidades para ya sea reinvertirse o se repartan cierto porcentaje a los trabajadores. ¿Ok? Ese es entonces el capital económico. Después tenemos cuál es el objetivo de un estudio de mercado, muchachos. ¿Para qué me sirve un estudio de mercado? ¿Quién nos puede ayudar con esa definición? ¿Para qué me sirve un estudio de mercado? ¿Quién de ustedes puede dar su opinión? Pues el estudio de mercado es para ver a qué público quién va a ser tu consumidor. Sí. Qué tanto es lo que vas a ganar. Es como una proyección de qué es lo que puedes, a dónde puede llegar el nivel de tu empresa. Muy bien, Sandy. Pero también, además de eso, muchachos, es un poco atrás todavía, pues es estudiar que de acuerdo a tu tipo de producto, ¿cuál sería? Y dice, y para saber si tienes competencia, sí también, Pau, también para saber si tienes competencia y cómo actuar ante la competencia, ¿no? Bueno, pues decíamos, antes de todo eso, pues ver que de acuerdo a mi producto, a mi giro, ¿cuál es el mercado donde yo puedo atacar? Por ejemplo, ¿no? Cuando se segmenta el producto, tú eres como le llaman ahora los jóvenes, ¿no? Un antro. Dice Antonio, para ver si realmente es redituable el producto a ofertar. Exactamente. Y resulta que yo voy a abrir un antro, como le llaman los jóvenes hoy, y ese antro, ¿dónde lo voy a poner? Eh, ¿En qué zona lo voy a poner? Y si es a lo mejor cerca de, no sé, donde haya, por ejemplo, escuelas, que también sabemos que hay una reglamentación que dice que a cierta cantidad, cierta distancia, en metros o en kilómetros, no se puede vender alcohol. Bueno, pero a partir de qué distancia sí podemos. ¿Ok? Entonces, pues, ver dónde puedo poner mi negocio y como veo que ahí hay universidades o que hay oficinas, y ustedes saben que lo de hoy es contratar muchachos jóvenes, muy jóvenes, a lo mejor decido poner mi lugar, mi antro o mi centro de entretenimiento, vamos a llamarlo así, cerca de ese lugar y que aparte voy a hacer una campaña de mercadotecnia, como bien comentaba Sandra y como también comentaba nuestro compañero Antonio, como decía Pau también, pues ver qué tipo de publicidad voy a manejar. Si voy a manejar promociones, obviamente tengo que también cumplir con disposiciones legales, ¿no? No vamos a dejar entrar a menores de edad, no vamos a vender alcohol a menores de edad porque no van a entrar, pero tampoco vamos a vender drogas ahí dentro. Y si vendemos drogas, bueno, pues ya sabemos legalmente a qué nos hacemos acreedores, qué tipo de sanción que puede ser algo muy grave. Ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Si se vende algún tipo de enervante ahí, bueno, pues ya sabes a lo que te atienes si lo haces, ¿no? Y entonces ese estudio de mercado me permite, como bien comentaba Sandra, pues me permite saber qué cancha voy a pisar. Y como decía también Sandy, ¿no? Me permite proyectar, eh, ahorita leo tu comentario, Tali, me permite proyectar si mi negocio va a vender bien ahí o no. Si el estudio que yo hice me va a permitir tener afluencia de clientes, sí, en un rango de edad determinado, que a lo mejor mi rango mayoritario para un antro va a ser de 19 a, no sé, 35 años, ¿no? Que a lo mejor lo abrí demasiado la brecha, ¿no? Y que a lo mejor mi porcentaje mínimo, de acuerdo a mi estudio, pues va a ser de 35.1 a
45 años, que ya es ya mucho mayor el rango de edad, ¿no? Pero ya el porcentaje de asistencia de ellos va a ser mínimo. Bueno, todo eso lo voy a saber a través de mi estudio de mercado. Dice Tali, ¿no? Por ejemplo, en los OXXO realizan estudios de mercado y saber qué segmentación asignar a cada tienda. Por decir, dice, si es en una colonia, su segmentación es hogar. Si está cerca de oficina, su segmentación es de oficina. Y venden más variedad de comida rápida a diferencia de la segmentación hogar, en la cual venden más variedad de detergentes, papel, etcétera. ¿Sí? Fíjate que sí, muy buen comentario, Tali. Tienes absoluta razón. De acuerdo al lugar a donde se van a instalar, pues es la cantidad de producto que mayormente van a ofertar. Y tiene que ver, por ejemplo, también si es una zona industrial. No es lo mismo instalar un OXXO en una zona meramente industrial, ¿no? Hay lugares que son donde tienen complejos enormes de zonas industriales. No es lo mismo poner un OXXO ahí que ponerlo pues en una zona residencial y a lo mejor hasta de alto nivel, ¿no? Ok, miren muchachos, dice aquí la presentación que se acaba en 4 minutos, ¿de acuerdo? Que es también lo que nos comentaba Sandy, ok, que se va a acabar ya en 4 minutos. Yo les voy a subir el material, muchachos, repito, a la plataforma y voy a tratar de modificar la siguiente semana, que es la 4, para hora y media, ¿de acuerdo? Para hora y media y nos permita, pues, poder trabajar un poquito más de tiempo, ¿no? Porque, pues, esta es la tercera sesión y se nos corta. Se nos corta cuando mejor estamos hablando del tema, se nos acaba el tiempo, ¿no? Entonces, digo, no sé, rápidamente en 3 minutos que nos quedan, si hay algún comentario, alguna duda, adelante, los escucho, ¿eh? Maestro, ¿qué calificación del examen se va a tomar en cuenta? ¿La más alta o se va a sacar un promedio de las dos? No, es la más alta, Marta. No sé, vamos a pensar, tú sacas 8 y quieres ir por el 10 en tu segundo intento y obtienes el 10, no sería promedio, porque de promedio tú tendrías 9, no, es la más alta, es la más alta. ¿Sí? Si tu segundo intento tuviste 10, vas a tener el 10 de calificación. Le mandé un correo porque me corrigió una tarea. Ajá. ¿Será que se puede subir aún así la calificación o así queda el puntaje? O sea, no sé, vamos a pensar que te faltó el APA, ¿no? Y que yo te puse ahí No, 4 de me calificación. faltó la introducción y la conclusión. Ojo, ahí muchachos, quiero rápidamente en segundos les digo, ahí quiero pedirles una disculpa, porque me parece que es el cuadro sinóptico o el mapa conceptual, uno de esos dos, que no pide introducción y conclusión y les puse 4. Esos los voy a corregir. De hecho, se dio con los primeros de la lista. Voy a revisar quiénes son y voy a cambiar ese 4 por 5. Si no pedí yo introducción y conclusión, no tendría por qué quitarles puntaje. Entonces voy a corregir eso, ¿sale? Para que no haya problema. Y nos dice Sandra, de los entregables de la semana pasada, el cuadro sinóptico. Ok, es que no he terminado todavía, Sandy, de calificar. Ya algunos, por ejemplo, no sé, hasta la M, por ahí así, hasta la G, por ejemplo, ya están calificados. Pero hay algunos todavía que me faltan. Ajá, que es el caso de Antonio, ¿no? Dice, al menos a mí solo me aparece calificado el mapa conceptual. Sí, todavía te digo, me falta calificar algunos. Dice, está a punto de terminar la llamada. Ya nos queda menos de un minuto, muchachos. Muchísimas gracias. Voy a subir el documento y la grabación de la sesión.